Una gran desaprensión. Ese es también uno de los motivos por el cual, Luis, la gente se está movilizando. Así es, Víctor Hugo. Bueno, como ustedes pueden ver en imágenes, por la protesta de los taxistas se encuentra completamente cerrada la avenida Corrientes. En estos momentos también llegó una columna de gente muy importante que venía desde la zona del Congreso y que se ha ubicado sobre la Plaza de la República y sobre la avenida 9 de Julio, que en estos momentos, mano hacia el sur, se encuentra también completamente bloqueada. Hay una gran cantidad de manifestantes. Como usted sabe, desde las 20 horas se estaba convocando este segundo ruidazo que no solamente ocurre aquí en el Obelisco, sino que además se convoca en todas las esquinas del país, con especial énfasis en aquellas esquinas emblemáticas donde la gente suele protestar. El primer motivo, el central, tiene que ver con que la Corte Suprema de Justicia suspenda de manera definitiva los tarifazos. El tarifazo de luz, el tarifazo de agua, el tarifazo de gas y también el tarifazo de transporte. En todos los casos hay amparos que el gobierno apeló y en estos momentos está en manos de la Corte Suprema terminar de definir si convalida o no estos aumentos de tarifas. Y desde las 20:15, Víctor Hugo, aquí, a muy poquitos metros del Obelisco, la idea es que un grupo de artistas además van a realizar una fogata del tarifazo. Son un grupo de personas que van a realizar una performance en la que se espera que prendan fuego facturas de servicios con aumentos. Y por otro lado, además, se está llevando adelante una junta de firmas para presentar un petitorio ante la Corte Suprema para pedirle que, de alguna manera, ponga freno a los aumentos de servicios, Víctor Hugo. Luis, sería interesante conversar con un par de amigos, por lo menos, para que la gente tenga el derecho a expresarse también. Creo que contamos con algunos minutos, si fuera posible, ordenadamente conversar. Luis o nosotros desde aquí, me parece que va a ser más dificultoso esto último, con quienes se están manifestando ahora. ¿Es posible, Luis? ¿Se escuchan los cohetes? No, se ve que ya son las 8. Perdió contacto con nosotros Luis Rusconi, que es quien está allí en el Obelisco. Víctor Hugo, en referencia al planteo que ya está en la Corte, que es el tema del gas, hay algo para sostener y que es el gran temor del gobierno es precisamente que sea la Corte quien tome en sus manos el llamado a una audiencia pública. Esto es algo que ya lo ha hecho en otras causas, no es ajena a la posibilidad a que la Corte llame a una audiencia pública y magnifique, amplifique el tema y de alguna forma plebiscite lo que son los aumentos. Es muy interesante, gente, como no podía ser de otra manera, es la gente, nada más que la gente, lo que llamamos la gente. Juan Pueblo, que sale a decir que así no se puede, que esto no es tolerable. Aquí habrá votantes del actual gobierno, gente que es de la oposición, no importa, no es lo que está en juego, algo político. Aquí está en juego el bolsillo, la tranquilidad de la gente y la posibilidad de pagar o no por servicios esenciales. En este sentido, de llevar tranquilidad a la gente. A ver, acaba de salir un comunicado de Edenor. Edenor es la mayor distribuidora eléctrica del país. Si vos vivís en el conurbano, en la zona norte, probablemente recibas el servicio de esa empresa. Lo que está diciendo concretamente es que la medida cautelar interina de la doctora Martina Fons abarca al 100% de los clientes de la empresa y dado que posee efectos retroactivos al momento de entrada en vigencia de las resoluciones suspendidas, es decir, el 1 de febrero del corriente año, implica que se va a acreditar a los clientes las sumas pagadas en exceso del cuadro tarifario vigente de enero. Es lo que acabamos de explicar, por eso se había dado en la mesa. Me gustaría dar un título para la pantalla, porque ahora estamos con el ruidazo en todo el país, pero lo que está diciendo Nicolás Gandini es que la empresa va a acatar. Que la empresa va a acatar. La empresa va a acatar la decisión de Martina Fons, la jueza de San Martín. Exactamente, esto lo van a hacer todas las distribuidoras. Edenor lo va a comunicar en minutos a la Bolsa de Comercio. Es una empresa pública, por lo cual tiene la obligación de hacerlo. Y concretamente lo que está diciendo es que toda la plata que vos pagaste adicional, en exceso, en función de los cuadros tarifarios presentados al 1 de febrero, se te va a acreditar. Por eso recién discutíamos un poco en la mesa, che, hay que pagar las nuevas facturas. Si me llegó la factura a mi casa con aumento, ¿la tengo que pagar o no la tengo que pagar? Y yo te diría que con este relato, con esto que está diciendo Edenor, la mayor empresa eléctrica del país, no lo pagues porque acá en los próximos días tiene que aclararse el panorama y tiene que refacturarse en función del fallo de la doctora Martina Fons
de San Martín. Obelisco, Congreso, Microcentro, las cámaras de C5N con el tarifazo, ruidazo en todo el país. Esta es una muestra de lo que se repite en la mayor parte de las ciudades de la República Argentina, sobre todo en las ciudades más importantes, caja de resonancia de cada una de las provincias y por supuesto la capital federal, caja de resonancia a nivel nacional, con algo que pocas veces uno se lanza a decir algo que no tiene ningún vestigio de demagogia, cuando uno se pone totalmente a favor de la gente. Aquí creo que como pocas veces es indiscutible que la gente tiene razón. Sí, hay dos cuestiones. Una es lo que conversamos siempre, Víctor Hugo, que la factura de luz y de gas no te pregunta quién votaste cuando entra a tu casa. El punto número 2 es que veo consignas, y lo escuchaba Luis Fernández de Taxistas, que al kirchnerismo le llevó 9 años, por lo menos 8 o 9 años, tener como destinatario a Cristina Fernández de Kirchner, que es la soberbia, ¿no? ¿Se acuerdan que era en los últimos años era un puntal de las críticas opositoras a la expresidenta? Acá veo carteles de basta de la soberbia macrista en 8 meses de gobierno. Hay que decir que todo ocurre por la protección que tiene el gobierno con un porcentaje altísimo de medios de comunicación que están a su disposición, porque en realidad el gobierno está a disposición de esos medios. De otra manera, no se podrían animar a ir contra la gente como lo están haciendo en estas semanas, en estos meses, particularmente estas semanas después de lo que llamamos el tarifazo. Uno intuye, más allá de que no se haga esto de manera pública, que debe haber una autocrítica importante. Porque si de entrada... Bueno, Carrió anoche me cuentan que dijo cosas tremendas, yo las escuché hoy por radio. Igual, sí. No, tengamos en cuenta que Carrió decía que los aumentos eran porque la Cámpora hackeaba los sistemas Carrió, y adulteraba la factura. La autoridad que tiene Carrió en este tema ahora es por ser del palo. Claro. Digamos, está deteriorada la autoridad para determinados tipos de cosas que pueda decir Elisa Carrió, pero en este tema sí. De pronto se le tiene que conferir toda la posibilidad de ser creíble. Y este es un dato para la Corte Suprema de Justicia muy fuerte. Si desde adentro del partido de gobierno una figura importante como Lilita Carrió está diciendo que lo hicieron mal, que no hicieron las cosas como correspondía, que violaron la ley y se lo están diciendo desde adentro del partido de gobierno, a mí me parece que Macri y su gente están en un verdadero lío. Además dijo, hay que avisar cuando a vos te va a venir una factura que vas a terminar pagando 10 veces más de lo que venías pagando y que eso la gente no puede hacerlo. En esta discusión y en la crítica que debe existir, de haber sido algo mucho más medido y paulatino, no hubiésemos hablado de todo esto y el gobierno se hubiese ahorrado dinero, tiempo y hasta imagen pública. Totalmente. Yo te diría que hoy no hay ningún funcionario de gobierno que defienda de la forma que se instrumentó el aumento de las tarifas de gas y electricidad. Esto es un dato de la realidad y por ahí nosotros lo naturalizamos, pero es muy fuerte, digamos. Salta, Rosario, Congreso y Obelisco. Estamos mostrando en estos momentos con la pantalla dividida en 4. Perdón, Nicolás. Es que no, está perfecto porque genera este impacto en la gente, justamente porque está mal hecho de lo técnico, no hay nadie que lo defienda. Y si hacemos, agarramos el diario del lunes, hablemos desde hoy jueves, y el gobierno tiene frenado el aumento de la electricidad en todo el país y el del gas en todo el país. Esto no es el peor escenario que el gobierno previó y que no lo... hasta ayer el gobierno preveía o estaba esperanzado con que la Cámara Federal de La Plata eleve las actuaciones a la Corte, pero suspenda su fallo, es decir, permita el cobro del tope del 400%. No pasó. Vamos a ir recorriendo poco a poco el país. Salto, Rosario, como les decíamos, las imágenes que ya teníamos anteriormente de Obelisco y el Congreso. Tarifazo, el ruidazo es en todo el país. La palabra ruidazo se impuso. Ese es un dato interesante porque en 2 sesiones de la protesta de la gente, solamente en 2 ocasiones, esta es la segunda, ganó la palabra ruidazo un lugar importante en la forma de definir la gente. Lo que son estas horas. Me están dando instrucciones al mismo tiempo. Tengo que ir con Luis Rusconi en un instante. Ya voy, Luis. ¿Qué pasa, Gabriel? Hay que decir cuál es el recorrido que puede llegar a tener esto ahora que lo tiene la Corte. Esperemos un segundito. Vamos con Luis primero. Luis. Víctor Hugo, bueno, vamos a preguntarle a la gente por qué ha decidido venir a manifestarse el día de hoy. Veo, por ejemplo, acá una persona, vos trajiste un cartel con una consigna. Contame por qué.
Bueno, me sumé al primer cacerolazo, ahora me sumé a este, en protesta de este gobierno que no está escuchando al pueblo. Me parece que, nada, son unos inoperantes. Macri directamente no entiende nada de nada, no escucha a la gente. Y bueno, acá estoy nuevamente en protesta por todo lo que está pasando, no solamente con los tarifazos, sino con el aumento de todo, de la comida, de todo. La inflación en general. Por la inflación en general, correcto. Sí. ¿Cómo te toca el tema de los aumentos de tarifas? Mirá, me toca desde el agua, que yo pagaba 120 pesos y me llegó 850. En reducción de gastos comunes de todos los días, de ir al supermercado y comprar lo justo y lo necesario para el día. Y dentro de todo yo tengo una posición económica que estoy relativamente bien, pero lo hago por el resto de la gente que sinceramente la está pasando mal. ¿Basta Macri de qué? Basta Macri de todo esto, del ajuste, de no escuchar a la gente, del cinismo que tiene este gobierno, de la hipocresía de la gente, de él y bueno, de lo inoperante que son. Muchas gracias. Gracias. La palabra de alguna de las personas que se han acercado aquí también de manera espontánea, Víctor Hugo, muchos vecinos que se han sumado a esta convocatoria que parte principalmente desde algunas agrupaciones, pero como ustedes pueden ver también hay muchísima gente que ha decidido sumarse a este segundo ruidazo. Recién estábamos con Salta y Rosario, ahora Mendoza y Córdoba. Gracias, Luis, en el Obelisco. Volvemos en minutos nada más para seguir conversando con la gente. Mendoza, Córdoba, Rosario, Salta. Entre las imágenes que ya podemos compartir con ustedes, es impresionante lo de Mendoza, ¿eh? Lo de Córdoba no se queda atrás, pero lo de Mendoza es muy significativo. Estamos hablando de provincias que han tenido una votación formidable para el gobierno. Quiero decir que esto excede ampliamente el color político. Aquí lo que hay es un pueblo disgustado, un pueblo que está molesto por lo que le han hecho. La desaprensión neoliberal, que no entiende razones de que a la gente no le alcanza, que así no se puede vivir, que no hay manera, que la gente gana 10.000 pesos, no puede recibir una factura de 2, 3, 4.000 pesos como ha ocurrido. Y los comercios, cada vez con menos consumo, no pueden recibir facturas de 10, de 20, de 25.000 pesos como les está ocurriendo. Esta es la gente que está protestando no por una razón política. Aquí lo que hay es un verdadero disgusto, un desencanto, una decepción profunda. Decimos Salta, decimos Rosario otra vez, recién decíamos Mendoza y otra vez decimos Córdoba. Y tiene que ver con una medida del gobierno inconsulta, que no tiene la mínima generosidad hacia la gente, que tiene un abuso de posición dominante y sobre todo una sensación de injusticia, de trato desigual muy grande, porque no se le puede dar a los que más tienen tanto y a los que menos tienen tampoco, y no se puede tener al 71% de la gente preguntándose cómo va a ser para pagar tarifas que serán imposibles. Todavía falta la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo llegará el tema a la Corte Suprema de Justicia, caballeros? En realidad, la Corte ya tiene en su cargo el asunto del gas a partir del pedido de informes que le acercó el gobierno. ¿Ustedes lo vieron el informe? ¿Alguien lo vio el informe? No. Lo que me dicen es que esas 80 carillas no están respondiendo todas las preguntas que solicitó la Corte Suprema de Justicia para atender lo que va a ser el caso que acaba de elevarse en el día de hoy. ¿Qué es lo que hay que esperar? ¿Qué es lo que hay que esperar? Y faltan algunos atramos. Incluso, ¿va a decidir una Corte de 4 o va a decidir una Corte de 5? Se asume Carlos Rosenkrantz. Sí, a ver, lo hablábamos con Iván. Esto, la información que nosotros teníamos es que Lorenzetti había pedido que esté en pleno conformada la Corte con los 5 miembros, con lo cual recién la semana que viene podría tratarse. Lo que me dicen de gobierno, lo que me dicen fuentes de gobierno en este momento es que hay reuniones entre los entes reguladores, el ENARGAS, el ENRE, que son los entes reguladores que se encargan de decirle a la legisladora lo que hay que hacer, que empiecen a refacturar con los valores anteriores al aumento de tarifas, al tarifazo de gas y electricidad. El gobierno ya está, en ese sentido, avanzando en lo que va a ser una refacturación. A ver, estamos hablando del impacto, pero yo te doy un par de numeritos fiscales que también lo preocupan muchísimo al gobierno. Cuando se lanzó este aumento de tarifas fortísimo, desde lo técnico más realizado, sobre todo en el gas, el gobierno quería ahorrarse 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Permitime decir, Nicolás, mientras nos apoyamos en la imagen, que el ruidazo se ha completado con un bocinazo enorme de los taxistas que están protestando y también tienen razón. No es un facilismo que nos permitimos decir que tienen razón.
porque lo que han hecho con el GNC es salirle al cruce a la posibilidad de trabajo de la gente. Sí, completando algo y devolviéndole la pared a Nico, Víctor Hugo, dos cosas que decíamos ayer. Primero, una perla de hoy del fallo de Leopoldo Schifrin en la Cámara Federal de La Plata. Habla de la incertidumbre que generó el Estado con la política tarifaria. Eso dice Leopoldo Schifrin en el fallo de la Cámara Federal de La Plata. Y los dos datos, que ya no sé si el gobierno lo va a salir a dar, pero por lo menos en off, a mí me lo dieron más de un funcionario y más de un legislador, es que el 83% de gas, repito este dato, y el 96% de luz, según las empresas, recibieron tarifas de menos de 500 pesos. Eso dice el gobierno y se apoyaba, por lo menos antes de este ruidazo, en ese dato, bajándole el precio al impacto del tarifazo en la sociedad, Víctor Hugo. Bueno, Edenor está diciendo en un cable que con esta medida la doctora Martina Fons, es decir, de suspender el aumento de tarifas de electricidad en todo el país, el 70% de los usuarios de Edenor va a pagar menos de 30 pesos por bimestre. Vamos a hacer un recorrido. ¿Podemos empezar por Salta? A pantalla entera. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en Salta. Podemos pasar por Rosario. Vamos a Rosario ahora mismo en el seguimiento de C5N, del diario de todo lo que está ocurriendo. Esto es Rosario, el ruidazo es en todo el país, en las grandes capitales, y nos dicen que también en hasta pueblos pequeños la gente se ha manifestado, por lo menos alrededor de la esquina más concurrida habitualmente. Esto es Mendoza. Esto es Mendoza. Es impactante, ¿eh? Mendoza, qué bueno poder estar en buena parte del país con las cámaras de C5N. Y Córdoba, a ver Córdoba. Córdoba, ahí está. Hagamos otro recorrido, pero pasemos antes por el Congreso y por el Obelisco para ver qué es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Mientras en el mundo, la BBC de Londres, BBC Mundo, bbc.com/mundo, búsquelo, está diciendo que si hay un país de América Latina que se ha vuelto sinónimo de tarifazos, ese es Argentina. Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia en diciembre, muchos argentinos viven preocupados por los abultados montos que tienen que pagar, en muchos casos de un día para otro. Es decir, que le cae de sopetón a la gente. ¿Esto en dónde es? A ver, Villa Crespo. Esto es Villa Crespo. Francisco Urrutia, estás ahí, ¿no? ¿Qué dice la gente ahí, Francisco Urrutia? Francisco, ¿nos escuchás? Hay ruidazo en serio, ¿eh? Porque Francisco está en contacto al recibir la imagen, lo sabemos, con la gente en Villa Crespo. Enseguida vamos a volver con Francisco Urrutia también. Las imágenes tienen que ver con la capital, tienen que ver con el resto del país. Toma asiento también Roberto Navarro para compartir con nosotros este tramo del programa en el cual tenemos la posibilidad ahora sí de hablar con Francisco Urrutia. Adelante, Francisco. Sí, Víctor Hugo, con el móvil en esta esquina de Corrientes y Scalabrini Ortiz. Estamos en el corazón del barrio porteño de Villa Crespo. Segundo ruidazo en menos de un mes contra el tarifazo de los diferentes servicios. Convocatoria espontánea de los vecinos de aquí de Villa Crespo, pero que ha sido motorizada por clubes de barrio, por cooperativas, por sindicatos y también por asociaciones de consumidores. Recordemos que el anterior ruidazo se produjo, como les decía, hacia menos de un mes, el 14 de julio, y hoy nuevamente la gente ha decidido salir a la calle para repudiar, para manifestarse en contra del aumento desmedido en los diferentes servicios públicos, y algunos carteles también con la consigna de repudiar y exigir la renuncia del ministro de Energía, Juan José Aranguren. Víctor Hugo, totalmente cortado el tránsito, tanto en la avenida Corrientes como en la avenida Scalabrini Ortiz. Hablamos de un barrio, el de Villa Crespo, muy golpeado, no solo por el tarifazo, sino, recordemos que en las últimas semanas hemos venido muy seguido con el móvil a mostrar y a poner el micrófono a los vecinos que llevan, en muchos casos, varios días sin luz, muchos de ellos también varios días sin el agua. Por eso la bronca, la indignación, la impotencia y en algunos casos la resignación por tener que convivir sin el servicio de luz, sin el servicio de agua en muchos casos, y encima tener que recibir la factura con aumentos del 200, del 300,
y hasta del 400%. Por eso se manifiestan de esta forma muchas familias, hay gente grande, hay gente con sus hijos, con sus nietos, con cacerolas, con pancartas, con carteles. De esta manera entonces se manifiestan contra el tarifazo aquí en Villa Crespo. Víctor Hugo. Magnífico, Francisco. Villa Crespo, Congreso, Obelisco, Salta, Mendoza, Córdoba, Rosario, han pasado por las pantallas de C5N con todo lo que significa este ruidazo de todo el país. Enseguida volvemos, está Roberto Navarro con nosotros, por supuesto sigue Nicolás Gandini, Iván Jagroski y Gabriel Morini con el ruidazo que conmueve a todo el país y ojalá que conmueva también al gobierno.